Nos fascina, nos aterroriza, y sin embargo, no podemos dejar de consumirlo. Hablo del true crime, claro. ¿Qué tiene este género que nos atrapa de esta manera? Bueno, pues la ciencia tiene algunas respuestas que la verdad son bastante sorprendentes. A ver, la pregunta del millón es, ¿por qué nos atrae la violencia real? Parece que no tiene ningún sentido, es una contradicción en toda regla. Pues vamos a intentar desentrañar esta paradoja explorando tres niveles. ¿Qué pasa en nuestro cerebro? Nuestros instintos más básicos y, por supuesto, nuestra propia psicología. Vamos a empezar por lo más fundamental, el cerebro. ¿Qué ocurre exactamente ahí dentro cuando le damos al play a una de estas historias? Pues la respuesta es una mezcla química de lo más curiosa. Un cóctel donde el miedo y el placer van completamente de la mano. Resulta que cuando vemos uno de estos documentales, se activan partes muy específicas de nuestro cerebro. Y ojo, no solo las del miedo. También se iluminan los centros de recompensa y las áreas que se encargan de la curiosidad. Es como si el cerebro lo procesara todo como si fuera un puzzle súper emocionante, no como una amenaza de verdad. Todo esto crea algo que se conoce como un bucle de recompensa. La historia es el estímulo, el cerebro se pone en marcha y aquí viene lo importante, se libera dopamina. Y la dopamina no es tanto el químico del placer, sino el de la anticipación. Lo que nos engancha de verdad es la pregunta, ¿qué va a pasar ahora? Al final el resultado es una dosis de estrés que, como estamos a salvo en el sofá, el cerebro interpreta como algo estimulante. La mejor forma de imaginarlo es pensar en una montaña rusa emocional. Sentimos la caída, el vértigo, ese miedito, pero una parte de nuestro cerebro sabe perfectamente que los raíles son seguros. Esa es la clave. Interpreta el estrés como algo emocionante porque sabe que no hay un peligro real, que no nos va a pasar nada. Pero a ver, esta reacción del cerebro no es un capricho de ahora. En realidad, tiene unas raíces mucho más profundas que conectan directamente con nuestro instinto más básico de todos, el de la supervivencia. Si lo pensamos, evolutivamente nuestro cerebro está diseñado para una cosa por encima de todas las demás, mantenernos a salvo. Y eso significa detectar y entender las amenazas. El true crime funciona, en este sentido, como una especie de simulador de vuelo para este sistema de vigilancia que traemos de serie. Nos permite aprender sobre el peligro, pero sin tener que enfrentarnos a él de verdad. ¿Y qué aprendizaje práctico sacamos de aquí? Pues bastante, la verdad. Aprendemos a identificar patrones de manipulación, a reconocer señales de peligro en el comportamiento de la gente. Es, en cierto modo, un entrenamiento emocional. De hecho, los estudios sugieren que por eso el género atrae tanto a las mujeres, que lo consumen, a veces sin darse cuenta, como una herramienta de autoprotección. Vale, a pesar de estos mecanismos que son bastante universales, la verdad es que no a todo el mundo le atrae esto por igual. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Existe un perfil de personalidad que sea más propenso a engancharse a estas historias? Pues parece que sí. Hay un rasgo de la personalidad que es clave y que se llama búsqueda de sensaciones. Las personas con este rasgo suelen tener, incluso por una predisposición genética, un sistema de dopamina que reacciona más. En pocas palabras, necesitan estímulos más intensos para sentir esa chispa, ya sea con deportes de riesgo o, en este caso, con una buena dosis de true crime. Y aquí hay un matiz sobre la empatía que es súper interesante. Quienes disfrutan del true crime suelen tener una empatía cognitiva alta. O sea, la capacidad de entender lo que piensa otra persona. Esto les permite analizar la mente del criminal. Pero al mismo tiempo, su empatía emocional, la de sentir lo que siente el otro, es más moderada. Y este equilibrio es lo que evita que se vean totalmente desbordados por el sufrimiento de la víctima. Las diferencias de género en cómo se consume esto son muy notables. Las mujeres no solo consumen más true crime de media, sino que su motivación suele ser diferente. Buscan entender el peligro entre personas, la psicología de la víctima, casi como si fuera un manual de autoprotección. Los hombres, en cambio, cuando se acercan a la violencia en el entretenimiento, suelen buscar más la acción explícita o las dinámicas de poder, y a menudo en la ficción. Bien, hasta ahora parece que todo tiene una explicación lógica casi beneficiosa. Pero, ¿qué pasa cuando el consumo se vuelve excesivo? Aquí es donde entramos en el lado oscuro de esta fascinación, el peligro de la normalización. El true crime en pequeñas dosis puede ser esa montaña rusa emocional de la que hablábamos, pero un consumo excesivo puede tener consecuencias serias, puede desensibilizar al cerebro y a la vez mantener nuestro sistema de alerta del cuerpo siempre activado. Y los efectos negativos pueden ser muy reales. Por un lado, puede distorsionar cómo percibimos el riesgo, haciéndonos creer que el mundo es un lugar mucho más peligroso de lo que en realidad es. Es el famoso síndrome del mundo cruel. Por otro, puede desensibilizarnos tanto que necesitemos historias cada vez más extremas para sentir algo. Y esto nos lleva al fenómeno quizá más preocupante, la empatía invertida. ¿Y qué es esto de la empatía invertida? Es un fenómeno psicológico bastante inquietante.
Ocurre cuando la historia se centra tanto en el genio o la astucia del agresor que nuestro cerebro lo empieza a procesar como si fuera un personaje famoso. La consecuencia es terrible. La curiosidad por el criminal acaba eclipsando por completo la compasión por la víctima, que queda borrada de su propia historia. Y todo esto nos deja con una pregunta final, y bastante incómoda. Al convertir estas tragedias en nuestro entretenimiento, ¿estamos corriendo el riesgo de normalizar la violencia? Es una reflexión que creo que es necesaria, sobre todo ahora, en la era dorada del true crime. Gracias por habernos acompañado.